unidad, que es la parte del sistema inmunológico. El sistema inmunológico, dentro de los sistemas del cuerpo, es uno de los sistemas más complejos que hay, junto con el sistema eh, nervioso. Son sumamente complejos ambos porque controlan muchas cosas. De igual manera, el sistema nervioso lo vamos a ver más adelante, pero ahora vamos a partir por esto. Eh, y bueno, ¿qué es lo que sucede con respecto al famoso sistema inmunológico? Es que el sistema inmunológico, aparte de ser largo, porque se van a dar cuenta que son bastantes clases del sistema inmunológico, y porque lo he dividido en varias partes, para no hacer una cosa tan larga de una sola vez, eh, se van a ir dando cuenta de que la forma de acción también de este sistema es bien compleja. No es fácil entenderlo directamente, pero obviamente te lo voy a ir explicando de la mejor manera que pueda para que tú puedas entenderlo sin problema. Ya. A ver, vamos a partir y como dice el título, dice una mirada general, ¿cierto? Porque hoy mi objetivo de clase es simplemente ver eso, una mirada general, que ustedes conozcan de manera absolutamente general lo que es el sistema inmunológico, ¿sí? Así para después, de a poco, ir ahondando, ¿cierto? En lo que es cada una de sus partes y eso lo vamos a ir viendo en las distintas clases que vengan de ahora en adelante. Sí, 1, 2 y 3, partimos. Chiquillos, ¿qué es el sistema inmunológico? El sistema inmunológico es el sistema de nuestro cuerpo que se encarga de protegernos de aquellas cosas que andan en el ambiente que nos pueden hacer daño. Vuelvo a reiterar entonces, es el sistema de nuestro cuerpo que nos ayuda, ¿cierto?, a protegernos de aquellas cosas, ¿cierto?, de aquellas sustancias, cosas que andan en el aire, ¿cierto?, en el ambiente, que esas cosas cuando puedan ingresar o si por alguna razón ingresan a mi cuerpo, me podrían hacer daño, me podrían enfermar. El sistema inmunológico trabaja justamente tratando de prevenir eso. Tratando, primero que nada, de prevenir que entren. Y segundo, es que si a pesar de eso, de prevenir que entren, entran igual, que de hecho la gran mayoría de las veces pasa, entran igual, una vez que están dentro de mi cuerpo, matarlas, destruirlas, ¿sí? Destruir estas sustancias, estas partículas, ¿cierto? Que han ingresado a mi cuerpo y que en realidad me pueden causar un daño muy grande. Por lo tanto, el sistema inmunológico es aquel que nos defiende, aquel sistema que está cuidándonos, defendiéndonos de aquellas cosas que nos puedan hacer daño. ¿Sí? Bueno, vamos a partir inmediatamente dando algunas definiciones porque desde ahora en adelante tenemos que hablar de algunas cosas, o sea, más que hablar, es más que nada, eh, se me fue la palabra, es más que nada, ah, puntualizar algunos eventos. Cuando nosotros hablamos de aquellas cosas, ¿cierto? Aquellas cosas que pueden entrar a mi cuerpo y me pueden hacer daño, esas cosas desde ahora en adelante las vamos a llamar agentes patógenos, ¿sí? Ese es el nombre que le vamos a poner y así vamos a llamar a aquellas, ¿cierto? Sustancias o cosas que puedan ingresar a mi cuerpo y me pueden hacer algún daño, ¿sí? Lo vamos a llamar así, agentes patógenos, ¿vale? Y de hecho, después lo vamos a llamar de otra manera, eh, pero todavía no. Vamos a partir, ¿cierto? Por llamarlos así, agentes patógenos. Ya. Segunda cosa. El sistema inmunológico
es uno de los sistemas más complejos del organismo por una razón súper sencilla. Porque uno podría pensar, tal vez, que el sistema inmunológico es parte por ejemplo, está hecho de células o de algunos órganos, tal vez, y es verdad, pero también no solamente por así decirlo, se radica solamente en células o en órganos, sino que también en cosas más chicas, como por ejemplo algunas biomoléculas, como por ejemplo las proteínas. Hay muchas proteínas que son parte, ¿cierto?, de este sistema inmunológico, y que también tienen la capacidad de destruir o de neutralizar a estos agentes patógenos. Recuerde ese nombre, agentes patógenos, eran aquellas cosas, ¿cierto?, que nos podían causar algún daño, ¿sí? Em, bueno, otra de las cosas bien importantes también que tienes que tener claro es que el sistema inmunológico también funciona bajo una filosofía bien sencilla, ¿sí? Funciona bajo una filosofía bastante fácil de entender, pero es difícil de comprender o de entender el mecanismo, pero eso lo vamos a ir viendo con detalle. El sistema inmunológico funciona bajo la lógica de distinguir aquello que no es reconocido como propio. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que el sistema inmunológico es capaz de dilucidar y de decir, ah, eso que está ahí no es mío, no soy yo, no es parte de mí. ¿Sí? Es una de las maneras que tiene de actuar el sistema inmunológico, decir, ¿cierto?, de dilucidar que aquello que se ve, aquello que ingresó a mi cuerpo, no es mío, ¿sí? Y eso, en realidad, es una de las características más importantes del sistema inmunológico, porque aparte de ser la forma en la cual funciona el sistema inmunológico, es la manera en la cual distingue finalmente a los agentes patógenos. Porque los agentes patógenos son aquellas cosas que no son mías. Entonces, ¿cómo el sistema inmunológico sabe que aquella cosa que entró a mi cuerpo no es mía? Bueno, así pues, distinguiendo aquello que no es propio y atacándolo. Ahora, ¿cómo lo hace? Eso lo vamos a ir viendo con detalle, pero ahora simplemente me interesa que sepan así estas generalidades, por así decirlo. Por eso lo que decía el título, una mirada general a lo que es el sistema inmunológico. Otra característica importante es que el sistema inmunológico también tiene la capacidad de tener aprendizaje y memoria. ¿Qué significa esto? Significa que el sistema inmunológico tiene la capacidad de recordar, de acordarse, por así decirlo, que alguna vez ha ingresado un patógeno a tu cuerpo. Alguna vez, por ejemplo, no sé, ingresó una bacteria, un agente patógeno, ¿cierto?, a mi cuerpo, se generó una reacción inmunológica, pasó el tiempo, yo me recuperé, ya estoy sano, ¿cierto? Y en el tiempo vuelve a ingresar esa misma bacteria, ese mismo agente patógeno, y el sistema inmunológico es capaz de acordarse y de decir, ah, mira, eso que entró otra vez, ya sé quién es, yo me acuerdo, alguna vez ingresó, ¿sí? Eso es lo que uno llama la memoria inmunológica. Por eso tiene la capacidad de tener aprendizaje, de acordarse, ¿cierto? Y de memorizar aquellos agentes patógenos que alguna vez en la vida te han atacado o han ingresado a ti. ¿Ya? Ya. Y para comenzar ya desde de lleno, tenemos que saber una gran cosa. El sistema inmunológico en realidad es uno solo. ¿Ya? Uno solo. El sistema inmunológico como tal es uno solo. Pero para poder entenderlo o para poder estudiarlo mejor, uno el sistema inmunológico lo divide en dos. Entonces tenemos el sistema inmunológico, que es uno solo, pero nosotros vamos a dividir en dos, que en realidad no nosotros, sino que todo el mundo lo divide en dos, que es la inmunidad, la inmunidad innata
y y la inmunidad adaptativa, o también llamada inmunidad adaptativa, o el otro nombre que tiene es inmunidad adquirida. ¿Sí? Entonces, vamos a distinguir que existen dos tipos de inmunidad. La inmunidad innata, por un lado, y la inmunidad adaptativa o adquirida. Evidentemente, si el sistema se divide en dos, quiere decir que cada una de estas partes, ¿cierto?, tendrá sus funciones y tendrá sus características específicas, que evidentemente las vamos a ir viendo con el tiempo, ¿ya? Pero ahora, como es una generalidad lo que estamos conversando, vamos a dividir la inmunidad, ¿cierto?, el sistema inmune en dos partes, dos grandes partes, que es la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Ya, chiquillos. Hasta ahí, hasta esto quedamos. ¿Hay alguna duda? Ya, vamos ahora a las principales funciones que este sistema famoso cumple, porque tiene que tener alguna función importante que tiene que cumplir. Ya, ¿cuáles son estas funciones que cumple? Las funciones principales que cumple el sistema inmune son cuatro. Primero, como decía yo, detectar la presencia de alguna sustancia o patógenos, ¿cierto?, que llamábamos ahora agentes patógenos, en el organismo. Vale decir que si estos agentes patógenos están fuera, el sistema inmune trata de evitar que estos ingresen, o bien si estos por alguna razón ingresaron igual, una vez que ya están dentro, el sistema inmune lo que trata de hacer es matar, ¿cierto?, eliminar a estos agentes patógenos. Como dice el punto número 2, ¿cierto? Eliminar a estos patógenos ya una vez dentro del organismo. El punto número 3 hace alusión a lo que conversábamos de la memoria inmunológica, ¿cierto? Que es prevenir, ¿cierto?, una nueva infección. Y, ¿cuánto se llama? Una de las grandes cosas que funcionaba, ¿cierto?, el sistema inmunológico era prevenir en las nuevas infecciones, ¿ya? Prevenir que llegaran, ¿cierto?, nuevamente o que se infectaran nuevamente el organismo. Vale decir que si estos patógenos ya habían entrado a mi cuerpo, el sistema inmunológico era capaz de recordar aquello. Y una cuarta función, que no la habíamos nombrado, pero la vamos a nombrar ahora, que el sistema inmunológico también se encarga de eliminar células viejas o defectuosas. ¿A qué se refiere esto? A que el sistema inmunológico también está encargado de vigilarte a ti mismo. Vale decir que tus células del resto del cuerpo estén bien. Y el sistema inmunológico es capaz de decir y de ayudar a que ciertas células de tu cuerpo, que pueden estar viejas o defectuosas, y que, por ejemplo, puedan causar alguna enfermedad, como por ejemplo el cáncer, que vamos a ver más adelante, el sistema inmunológico es capaz de matarlas, o más que matarlas, de inducir a que se mueran, ¿sí? De pedirles que se suiciden, básicamente. Y aunque suene raro, ¿cierto? Como una célula se va a suicidar, sí, pues, eso es lo que hacen. En su momento lo vamos a conversar cuando hablemos de cosas ya más en particular de esto. Entonces, estas son las cuatro funciones principales que funciona, ¿cierto? Que establece como función el sistema inmunológico. Eh, ¿Cuánto se llama? Eh, Se encarga básicamente, como les decía yo, de eliminar, ¿cierto? En una cuarta función, eliminar estas células viejas que podían causar eh, un daño, ¿cierto? Y un daño bastante grande en lo que es el mismo cuidado, ¿cierto? De las células propias de nuestro cuerpo. ¿Mm? Ya, hasta ahí. ¿Hay alguna duda? ¿O algo que quieran decir, aportar, en fin? A través de micrófono, por favor, para no tener que estar saliendo de la presentación a cada rato y escucharlo si es que tienen alguna duda. Ok. Ya. Entonces, sigamos adelante.
para que no perdamos más tiempo. Ya, bueno, lo primero que vamos a trabajar entonces, ya conociendo, ¿cierto? Así como parte de las generalidades del sistema inmunológico, nuestro tema número uno que nos importa hoy y que vamos a ver con harto detalle esto, es que vamos a ver las células del sistema inmunológico, ¿ya? Mucho ojo con esto, porque puede ser complicado. Entonces, no quiero, ¿cierto?, que haya problemas y obviamente si los hay me los hacen saber para poderlo volver a explicar. ¿Ya? Ok. Entonces vamos a partir por las células del sistema inmunológico. ¿Sí? Eso es lo que vamos a comenzar a trabajar ahora. Bueno, todo parte en las células que forman la sangre. ¿Ya? Las células que forman este compuesto, ¿cierto?, que es la sangre. Y usted se preguntará, ¿y por qué vamos a hablar de la sangre si no estamos viendo sistema inmunológico? ¿Qué relación hay entre el sistema inmunológico y la sangre? Y la verdad, muchachos, es que hay bastante. ¿Y por qué? Porque resulta que las células del sistema inmunológico, todas las células del sistema inmunológico, nacen junto con todas las células que forman a la sangre. O sea, tienen un nacimiento en común. De hecho, las células del sistema inmunológico forman también parte de la sangre. ¿Ya? Entonces, para poder entender aquello, vamos a hacer el siguiente dibujito. Ponga atención. Cuando yo tengo sangre, y por ejemplo pongo cierto sangre en un tubo de ensayo, ¿sí? Yo no sé dibujar muy bien, pero suponga usted que que aquí esto es un tubo de ensayo, ¿cierto? Y vamos a poner, ¿cierto?, sangre aquí. Esta sangre que usted pone en este tubo de ensayo, supongamos que después de que usted ya la puso aquí, usted pone ese tubo de ensayo a centrifugar. ¿Qué significa centrifugar? Lo mismo que centrifugar la ropa, ¿cierto? Que es esta cosa que da vueltas, ¿cierto? Hay también centrífugas para tubos de ensayo, que son más chiquititas, ¿cierto? Pero cumplen la misma función. Cuando usted centrifuga la sangre, después de eso, a usted se le va a formar esto. Uno tenía, ¿cierto?, un tubo lleno de sangre, y después de que usted centrifuga la sangre, a usted se le va a formar dos partes. La sangre se le va a dividir, por así decirlo, en dos fases, ¿sí? Una fase que es más densa, y por tanto, como es más densa, va a decantar, esta que estoy pintando en rojo, ¿sí?, que es la parte más densa, y por eso se va al fondo del tubo. Y una parte que es menos densa, que de hecho es transparente, como el agua, que queda arriba. Entonces la sangre, fíjense que se le forman, ¿cierto?, dos fases. La fase de arriba, esta fase transparente, desde ahora en adelante la vamos a llamar plasma sanguíneo. Ese es el famoso plasma sanguíneo, ¿sí? ¿Qué es el plasma? Básicamente agua y algunas proteínas también que viajan por ahí. Principalmente eso, agua y proteínas. Y esta parte que está acá abajo, ¿sí? Esta parte que quedó acá abajo, que es más densa, ¿cierto? Esta partecita de acá se llama, lo vamos a anotar acá porque no me acá, oh, sí, a lo mejor me cabe. Se llama la fase de los elementos figurados, ¿sí? La fase de los elementos figurados, que también clínicamente le llaman el hematocrito. Así se llama. Le llaman también, clínicamente hablando, de repente en los exámenes de sangre, dice el hematocrito está. Bueno, ¿qué es el hematocrito? Los elementos figurados. ¿Y quiénes son los elementos figurados del hematocrito? Los elementos figurados o el hematocrito son todas las células sanguíneas. ¿Sí? Todas las células sanguíneas. Por eso es más pesado, por eso decanta, porque es más pesado que el plasma. Ya, ahora la pregunta es, ¿cuáles son las células sanguíneas? Vamos mirando para acá.
Las células sanguíneas son los que alguna vez se llamaron glóbulos rojos, que ahora ya no se llaman así, se llaman eritrocitos. Esa es la primera célula sanguínea y de hecho es la más abundante. Estos que alguna vez se llamaron glóbulos blancos y ahora se llaman leucocitos, y ya vamos a decir por qué están en rojo. Y estas que alguna vez se llamaron plaquetas, que hoy en día se llaman trombocitos. ¿Sí? Ya. Si nosotros juntamos a los eritrocitos, a los trombocitos y a los leucocitos, lo que usted forma son los elementos figurados. Ahí están todas esas cosas, todas esas células, ¿cierto? Están ahí, en la fase de los elementos figurados. Ya. Pero aquí, fíjense en el título. Dice células y no tan células sanguíneas. Y ese título hace alusión a algo bien particular. Porque de estos tres, hay uno que no es una célula. ¿Quién es ese raro? Estos, los trombocitos. Los trombocitos no son células. Entonces, ¿qué son? Los trombocitos son fragmentos celulares, son pedazos de célula. Entonces, ¿cómo entonces? Lo que pasa es que los trombocitos, que están acá, ¿cierto? Se formaron en una célula súper grande, ¿sí? Había una célula así muy, muy grande que se rompió. Y cuando se rompe, se forman los trombocitos. Los pedazos de esta célula grandota son los trombocitos. Entonces, ¿cuántos tipos de célula tiene la sangre? La sangre tiene dos tipos de células. ¿Cuáles son los tipos de células? Los eritrocitos y los leucocitos. Y estos, los trombocitos, ¿qué son entonces? Son fragmentos celulares. ¿Sí? Fragmentos celulares. No son células. ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? Por micrófono, por favor. ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? Ya. Entenderé entonces que no hay dudas. Perfecto. Ya, chiquillos. A ver. ¿Por qué los leucocitos están en rojo? Porque los leucocitos son todas las células del sistema inmunológico. ¿Sí? Los leucocitos, el nombre leucocito, a usted le incluye todas las células del sistema inmunológico. Todas, 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 todas. Entonces, si usted habla de leucocitos, es como decir, no sé, María. ¿Cuántas Marías hay? Millones de Marías. Leucocitos es una denominación demasiado general. ¿Y quiénes son los leucocitos? Los leucocitos son todas las células del sistema inmunológico, ¿cierto? Que forman parte de la sangre. ¿Sí? Ya. Después vamos a ver los tipos de leucocitos, ¿cierto? Que son ya, ahí ya es más en particular, ¿cierto? Porque ahí ya son tipos de esto, entonces donde vamos a ver a los linfocitos, en fin, ¿ya? Entonces, por ahora, ¿cierto? Vamos a entrar y vamos a quedar solamente en la generalidad, ¿cierto? De que los leucocitos son todo el conjunto de células inmunológicas que andan en la sangre. Ya. Entonces, ¿por qué es tan importante saber esto? Porque resulta que los leucocitos, junto con los eritrocitos y junto con esta célula que todavía no les doy su nombre, que se rompe y forma los trombocitos, todas tienen el mismo origen. Todas nacen del mismo lado. ¿Sí? Todas nacen en el mismo lugar. ¿Y dónde nacen las células sanguíneas? Las células sanguíneas nacen aquí, en la médula ósea de los huesos. Bueno, fue redundante porque ósea ya es hueso. Entonces, en la médula ósea, ahí nacen. Entonces, adentro de sus huesos existe un lugar que se llama la médula ósea, y en ese lugar nacen todas estas células y las no tan células también, ¿sí? Ahí nacen todas estas células que forman lo que es la sangre, lo que es la parte de los elementos figurados. Entonces, una pregunta
importante que podría aparecer, ¿cierto?, en una futura prueba o cosa por el estilo, es, bueno, ¿y cómo se llama el proceso de generación de células sanguíneas? ¿Cierto? Porque de alguna manera se tiene que llamar esta cosa de crear células sanguíneas. Ese proceso se llama así, hematopoiesis. Hematopoiesis. Ese es el nombre que tiene el proceso de creación de células sanguíneas. Hematopoiesis. ¿Sí? Nunca se les olvida, anótenlo por favor ese nombre y qué significa esto, porque es uno de los procesos más importantes que ocurren, ¿cierto?, dentro de la formación de células sanguíneas. ¿Sí? La hematopoiesis. Ya. Hasta ahí. ¿Hay alguna duda? Se escucha, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué eran en sí los leucocitos? Los leucocitos son una denominación de todas las células inmunológicas que están dentro de la sangre. Todo, o sea, en general. De todas las células inmunológicas que están dentro de la sangre, en general. Ah, ya, Es una denominación muy general. ¿Sí? ya, Ya, gracias. ya. ¿Alguna otra duda que quede por ahí? Pregunte ahora, no se arrepienta después de que no entiende algo, no hay problema. Ya. Profe, Dígame. los hematopoiesis, ¿qué significaba que era? La hematopoiesis es el proceso ¿Mm? de creación de células sanguíneas. ¿Sí? Ah, El ya, proceso ok, de creación de células sanguíneas es la hematopoiesis. O sea, si yo te ya, pregunto, ¿cómo se llama el proceso por el cual se crean los leucocitos? Por hematopoiesis, porque son parte de, de las células de la sangre. ¿Sí? ya, muchas gracias. Ya. Bien. Entonces, ya sabemos que este proceso hematopoyético, ¿cierto? La hematopoiesis, ocurre dentro de la médula ósea, ¿sí? De la médula ósea de los huesos, ¿cierto? Ya. Aquí viene algo bien importante, que no sale en el Power, por lo tanto no sería malo que lo anotara. Cuando usted era una guagua, ¿sí? Que ya hace rato no lo es, ¿cierto? Cuando usted era una guagua, usted era básicamente una bola hematopoyética, ¿sí? Vale decir que cuando usted era un bebé, prácticamente todos sus huesos tenían la capacidad de hacer hematopoiesis, ¿sí? Pero ahora, a la altura de su vida, junto con la mía, ¿cierto? Ya no somos capaces de que todos nuestros huesos sean hematopoyéticamente activos, sino que esa función se va reduciendo. ¿A qué huesos se va reduciendo la función hematopoyética cuando uno es más grande? Cuando uno ya tiene la edad, ¿cierto? Ya no es una guagua, ¿sí? Solamente a los huesos largos, solamente a los huesos largos de tu cuerpo, solamente a esos y a ninguno más, ¿sí? Solamente a los huesos largos de tu cuerpo, como por ejemplo los huesos del brazo, los huesos de las piernas, ¿cierto? Y resulta que, y serían, pues, para de contar, porque ya no hay más huesos largos, ¿te fijas? Entonces, cuando uno es un bebé, ¿cierto? Básicamente todos sus huesos tienen la capacidad de hacer hematopoiesis, pero de ahí, cuando uno ya va creciendo, ¿cierto? En tamaño y en edad, ya no. Ya solamente pasa a ser, ¿cierto? Eh, solamente pasa a ser a los huesos largos, ¿ya? Por lo tanto, claramente, y desde ahora en adelante, tiene que tener el ojo y la precaución de que ya se da cuenta por qué es tan grave romperse un hueso. ¿Se fija? Porque usted, si se rompe un hueso largo, se rompe un hueso del brazo, cosas por el estilo, usted de alguna manera está perdiendo capacidad hematopoyética, perdiendo capacidad de formar células de la sangre. ¿Se fija? Entonces, claramente es complicado. ¿Ya? Ahora, pongan atención a lo que está acá. Fíjense que esto, bueno, es cierto que está en inglés, pero lo vamos a traducir, ¿cierto? Para que entiendan. ¿Por qué dentro de la médula ósea
Ojo, la médula ósea que está aquí adentro de los huesos, ¿cierto? Que es donde se forman las células sanguíneas. Esa célula ósea se llama médula ósea roja. ¿Sí? La red bone marrow, la médula ósea roja. ¿Sí? Ya. Dentro de la médula ósea roja, ¿cierto? Que está dentro de los huesos largos, ahí ocurre este proceso, ¿cierto? Que era la hematopoiesis. Ya. Entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿y por qué? ¿Qué tiene de especial, mejor dicho, la médula ósea que forma o es capaz de formar células sanguíneas? Porque algo tiene que tener de especial. Y claro que tiene algo de especial. Resulta que dentro de esta médula ósea roja existen células madre. No sé si alguna vez han escuchado ese nombre de células, ¿cierto? Las células madre, las stem cells, las células madre. Esas células madre que están aquí adentro, miren, yo abrevio célula así, así que si gustan abreviar igual. Estas células madre se llaman células madre hematopoyéticas. Poyéticas. Esas células madre hematopoyéticas están dentro de la médula ósea roja. ¿Sí? Y esas células madre hematopoyéticas que están dentro ¿cuánto se llama? De la médula ósea roja de los huesos, ¿cierto? Tienen una característica. Son multipotenciales. Ahora, uno podría preguntarse, bueno, ¿qué significa que sea multipotencial? Que la célula sea multipotencial significa simplemente que es capaz de generar toda una línea celular, ¿sí? Toda una línea celular. Vuelvo, lo voy a anotar por acá, ¿cierto? Que sea multipotencial significa que es capaz de formar toda una línea celular. Ya. ¿Qué significa que es capaz de formar una línea celular? Significa que es capaz de formar toda una familia de células. En este caso, ¿cómo se llama esta familia de células? Se llaman células de la sangre. ¿Sí? Entonces, la célula madre hematopoyética, que tiene la característica de ser multipotencial, es capaz de formar leucocitos, es capaz de formar eritrocitos y es capaz de formar a la célula grandota, ¿cierto? Que se rompía y formaba finalmente los trombocitos. Entonces, es capaz de formar toda esta línea celular de células, valga la redundancia, de la sangre. ¿Sí? Esa es la característica de estas células madre hematopoyéticas. Dudas, consultas, preguntas. ¿Sí? ¿No? ¿O seguimos? Profe, Diga, una pregunta. pregunte. ¿La célula madre se puede encontrar en la columna, ¿Cómo? en la columna vertebral? Si la célula madre se puede encontrar en la columna vertebral. Sí, también hay algunas, pero no de este tipo. De este tipo hematopoyéticas no. Pero Son sí, los huesos largos. exacto. En la columna hay células madre, pero de otro tipo, que forman otras cosas. Pero al Ya, menos estas que estamos conversando solamente acá, en los huesos largos. ya, gracias. ¿Ya? Ok, perfecto. Entonces, como ya hemos conversado, ¿cierto? El proceso de hematopoiesis era simplemente este proceso para formar células sanguíneas. Ya sabemos que ocurre dentro de la médula ósea roja de los huesos largos, al menos a nuestra edad. ¿Por qué ocurre ahí? Porque ese lugar tiene células madre hematopoyéticas que tienen la característica de ser multipotenciales. ¿Y qué significa que sean multipotenciales? Simplemente que pueden dar origen a toda una línea celular o toda una familia de células. En este caso, estas células hematopoyéticas son capaces de formar toda la familia de células de la sangre. ¿Y quiénes son las células de la sangre? Los leucocitos, los eritrocitos y los precursores de los trombocitos que todavía no les doy
su nombre que se los voy a dar más adelante. ¿Ya? Perfecto. Espero que haya quedado clara esa parte. Entonces, resumen. ¿Cómo nacen, perdón, quiénes son, disculpen, los leucocitos? Bueno, los leucocitos, como les decía yo, el nombre leucocito era una denominación muy general, ¿sí? Una denominación extremadamente general que servía, ¿cierto?, para, ¿cuánto se llama? Denominar a todas las células que tenían función defensiva, ¿sí? Que tenían la función de ser parte del sistema inmunológico. Entonces, ¿quiénes son los leucocitos? Son todas las células sanguíneas con función defensiva. Ya, y ahora vamos a empezar ya a hablar un poquito más en términos biológicos, así que pongan harta atención. Hasta hace unos minutos atrás, nosotros le decíamos a estas cosas que entraban a nuestro cuerpo, les llamábamos agentes patógenos, ¿cierto? Así los llamábamos. Ya. Desde ahora en adelante, el nombre agente patógeno lo vamos a cambiar por este nombre. Y desde ahora en adelante lo vamos a llamar así. Los vamos a llamar antígenos. ¿Sí? Ya vamos a decir qué son los antígenos, pero desde ahora en adelante lo vamos a llamar así. Antígenos. Y si usted gusta abreviarlo, AG. ¿Sí? Sabemos que los leucocitos nacen en la médula ósea roja de los huesos a partir de una célula madre hematopoyética. Lo acabamos de decir. Y hay algunos que tienen la característica de madurar en unos órganos que se llaman órganos linfoides, que eso lo vamos a ver más adelante, y que también sabemos que se mueven a través de la sangre, porque son parte de ella, y a través de otro líquido que se llama linfa. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, ¿qué son los antígenos? ¿Qué son qué es esta denominación famosa, ¿cierto?, de antígeno? Bueno, los antígenos simplemente se pueden definir como cualquier sustancia, cualquier molécula, cualquier partícula, cualquier célula, cualquier cosa que el organismo detecta como algo ajeno. O sea, que cuando esa cosa, esta partícula, esta molécula, esta sustancia, esta célula, ingresa a mi cuerpo la determina o la logra identificar como algo que no es mío, como algo ajeno. ¿Sí? ¿Y quiénes son los encargados de detectar, de decir que aquello que entró a mi cuerpo no es mío? Simplemente las células del sistema inmunológico, o sea, los leucocitos. Ellos son los encargados de censar, de, de estar mirando, ¿cierto? De determinar que aquello que entró a mi cuerpo, ¿cierto? No es mío, ¿sí? No es algo mío. Hasta ahí. ¿Hay alguna duda? ¿Usted puede volver a repetir qué era un antígeno? Un antígeno es simplemente cualquier molécula, partícula, sustancia o célula que el sistema inmunológico determinaba o lograba determinar que no era mío, que era algo ajeno a mí. ¿Sí? Que cuando esta cosa ingresaba a mi cuerpo, el sistema inmunológico era capaz de decir que eso no era mío, que era algo distinto a mí. ¿Sí? Entonces, prácticamente un antígeno se diría como un patógeno, una cosa así, ¿no? Justamente, por eso nosotros les acabo de decir que el nombre de agente patógeno ahora lo vamos a llamar antígeno. ¿Sí? Vamos a Vale, cambiar el nombre, ¿cierto?, de agente patógeno a este nombre ya más biológico, por así decirlo, que lo vamos a llamar antígenos. ¿Sí? vale, Ya, gracias. no hay problema. Bueno, ahora la pregunta, ¿cierto?, que uno podría hacerse es, ya, bacán, ¿cierto? Bacán que el sistema inmunológico sea pro de cachar, ¿cierto? Que cierta molécula o cierta sustancia, ¿cierto? Ingresa a mi cuerpo y de alguna manera el sistema inmunológico es capaz de decir, ah, eso no es mío,
Entonces uno podría preguntar, ya, ¿y cómo lo hace? Ya. ¿Cómo lo hace? Explicación ordinaria, pero general para que lo entiendan. De a poco lo vamos a ir, ¿cuánto se llama? Refinando más. Supongamos que esto que yo estoy dibujando es una célula de mi cuerpo. Cualquiera. Una célula del hígado, una célula de cualquier lado, de mi cuerpo. Todas las células de mi cuerpo y del tuyo también, ¿sí? Todas tienen algo en común. Y es que en la membrana de todas nuestras células se expresan unas glicoproteínas. ¿Sí? Se expresan unas glicoproteínas. Vuelvo a reiterar entonces, en todas las células de mi cuerpo se expresan estas glicoproteínas. ¿Cuál es la gracia? Que por ejemplo, supongamos que esta era una célula del hígado, mía. Ahora, por ejemplo, pesquemos una neurona mía. ¿Ya? Una neurona. Yo no sé dibujar bien, pero una neurona mía. Si yo miro la neurona, la glicoproteína que expresa es exactamente la misma. Entonces, estas glicoproteínas importan bastante. ¿Por qué? Porque estas glicoproteínas que se expresan sobre la superficie o sobre la membrana de las células, ¿sí? Estas glicoproteínas son iguales, son las mismas en todas las células de tu cuerpo. Entonces, si yo pesco a uno de ustedes y le miro las glicoproteínas de su cuerpo, tiene usted sus glicoproteínas. Ahora, miro las mías y yo tengo las mías que no son iguales a las suyas. Y cada una de las personas que se encuentran en esta videollamada tenemos glicoproteínas propias en cada una de nuestras células. Lo interesante que esas glicoproteínas propias de cada uno son iguales en cada una de nuestras células. ¿Queda clara esa idea? Por favor, dígame si sí o no, porque depende de esto para poder seguir. Profe, entonces son como huellas dactilares, ¿o no? Una bola así. Claro, como algo que nos da, ¿cierto?, una identidad a nuestras células, ¿cierto? ¿Queda clara esa idea de que todas las glicoproteínas de mi cuerpo son iguales en todas mis células, ¿cierto? Pero son distintas a las de los demás? Bueno, pasa que, por ejemplo, el sistema inmunológico, que también son células, ¿cierto? Como los leucocitos, ¿cierto? Que estábamos conversando. Los leucocitos míos tienen exactamente la misma glicoproteína, porque son míos. Entonces pasa lo siguiente. Como este leucocito tiene la función de andar cuidando, de andar vigilando, de estar ojo a que entre cualquier otra cosa, el sistema inmunológico, representado evidentemente por estos leucocitos, va mirando. Por ejemplo, mira esa célula y hace la siguiente pregunta. ¿Esa célula tiene la misma glicoproteína que yo? Sí, tiene la misma. Ah, entonces si esa célula tiene la misma glicoproteína que yo, entonces esa célula es mía. Y no le hago nada, porque es mía. Miro para acá. ¿Esa neurona tiene la misma glicoproteína que yo? Sí. Entonces si tiene la misma, entonces esa célula es mía. Y no le hago nada. Pero mira, suponga usted que por alguna razón a usted le ingresó una bacteria. Por vía nasal o porque comió algo, en fin. ¿Qué hay de distinto entre ellos dos? Esto, ¿verdad? La glicoproteína. Entonces, cuando el sistema inmunológico, cuando las células del sistema inmunológico detectan glicoproteínas distintas, ¿sí?
Cuando se detecta que hay algo que no es mío, porque esa glicoproteína no es mía, no la tiene ninguna de mis células, el sistema inmunológico pregunta, ¿esa glicoproteína es mía? ¿Es igual a la mía? No. Y por tanto, como no es igual a la mía, entonces esto que está aquí, pasa a ser un antígeno. ¿Me entiendes? Esta cosa que no es igual a mí, esto que es distinto, simplemente porque tiene una glicoproteína distinta y el sistema inmunológico la reconoce como algo que no es mío, que no es propio mío, eso pasa a ser ahora y desde ahora en adelante un antígeno. Y el sistema inmunológico a los antígenos los entiende como cosas peligrosas, porque no son mías. Porque como no son mías y no sé qué procedencia tienen, me pueden hacer daño, me pueden enfermar. Y claro, si esta era una bacteria, evidentemente me puede enfermar. Si esto es un virus, evidentemente me puede enfermar. ¿Se fija? Esto es un antígeno, una sustancia, una molécula, una célula, algo que el sistema inmunológico reconoce como algo no propio, como algo ajeno, a través de esta incompatibilidad entre sus glicoproteínas. ¿Queda clara la idea? Y Sí. por favor pregúnteme si no, porque esto, mire, si usted entendió esto, siéntase orgulloso porque ya entendió casi el 50% de cómo funciona el sistema inmunológico. O sea, si de verdad lo entendió y de verdad le quedó clarito en su cabeza, usted de verdad ya ha entendido algo muy importante dentro de hoy día y de lo que viene. ¿Sí? ¿Sí? ¿Queda clara esa idea? Para poder continuar mirando lo que estábamos diciendo, o algo quedó por ahí dando vueltas. A la 1, a las 2 y a las 3. Ya. Entonces, cuando el sistema inmunológico, representado en este ordinario dibujo por un leucocito, ¿cierto? Reconoce a estas células, a estas moléculas, simplemente porque tiene una glicoproteína distinta, las reconoce, ¿cierto? Y les da la identidad de ser un antígeno, de ser algo peligroso, el sistema inmunológico las ataca. Y cuando el sistema inmunológico lo ataca, cuando se ataca a los antígenos, nosotros estamos hablando de lo que se llama la respuesta inmunológica. ¿Qué es la respuesta inmunológica? Atacar a los antígenos. Porque ya sabemos que el sistema inmunológico reconoce a los antígenos como algo que, para el sistema inmunológico, un antígeno es algo que no es mío. Y por tanto, como es algo que no es mío, entonces es algo peligroso. ¿Sí? Y por tanto, el sistema inmunológico los ataca. Pregunta, y pregunta para todos, y que me respondan, por favor, ideas, porque esto pasa a ser lo más fome de la vida, si esta cuestión hablo yo solo y ustedes escuchan como agentes pasivos que me cargan. ¿Ya? Pregunta, para que piensen, ¿en qué momento o cuál podría ser un ejemplo de que esta cosa que no es mía, ¿sí? Que el sistema inmunológico reconoció como algo que no es mío, en realidad no sea peligroso? O sea, por ejemplo, esto no sea una bacteria o no sea un ¿Una virus. vacuna? Ya. Un trasplante. A ver, ¿quién dijo eso? ¿El trasplante o no? Un trasplante. Un trasplante. Perfecto. No sé quién lo dijo, pero muy bien. Muy, muy bien. ¿Por qué? Esta futura médica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque resulta que cuando a mí me trasplantan, por ejemplo, a mí me pasan un órgano de otra persona. Pregunta, ¿esa otra persona tiene las mismas glicoproteínas que yo? No, ¿verdad? Y ya eso, para el sistema inmunológico, es señal de que a usted lo que le están ingresando no es suyo. Y el sistema inmunológico actúa como, es que eso no es mío. Pero usted le puede decir, sí, no es mío, pero me va a hacer bien. Pero el sistema inmunológico va a decir, pero es que no me importa, porque no es tuyo. Y yo estoy aquí para defenderte.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que resulta que a pesar de que este tejido nuevo que te están ingresando, que te va a solucionar probablemente un problema de salud muy grande, el sistema inmunológico lo reconoce como algo extraño. Y cuando hablemos de los trasplantes vamos a ver lo peligroso y lo complejo que son, ¿cierto? Y qué hay que hacer para que el sistema inmunológico, a pesar de que lo reconozca como algo extraño, no actúe sobre ello. Eso lo vamos a ver más adelante. Pregunta, otra pregunta. Ya, sabiendo del trasplante, ¿cuál sería la única oportunidad o la única forma en la cual el sistema inmunológico no reconociera como algo extraño un trasplante? Que alguien me pasara a mí un órgano y que ese órgano, mi sistema inmunológico, no lo reconozca como algo extraño. ¿Cuál es la condición que tiene que haber? Piensen y me respondan. Con el mismo Reemplazando tipo la de sangre. célula, ¿o no? Reemplazándola. Ya, pero es más fácil. Las glicoproteínas tienen que coincidir, pues. Ya, pero ¿en qué momento, qué persona de la vida tiene las mismas glicoproteínas que yo? Que tenga el Pariente. mismo tipo de Entre sangre. parientes, ¿no? ¿Perdón? Un pariente. Un pariente, pero un pariente muy especial. Que tenga el ¿Quién? mismo tipo de sangre. Más Una que el mamá. mismo tipo de sangre. Un hijo, una madre, un padre. Un gemelo. Un gemelo son las únicas personas que tienen, ¿cierto?, las mismas glicoproteínas que uno, porque es un gemelo, somos genéticamente iguales los gemelos. Y bueno, probablemente como ni tú ni yo ya tenemos gemelos, y ya no los tuvimos, porque los gemelos se tienen cuando uno nace, ¿cierto? Ya no tenemos esa opción. Entonces lo que hay que empezar a buscar después es ya mirar, ¿cierto?, a los parientes más cercanos, a los papás, después a los hermanos y así. Bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos los trasplantes. Ya, chiquillos, a ver. Esto no tiene el afán de complicar ni nada por el estilo, porque a mí no me interesa que esto usted lo dibuje. No, lo pensó dibujar en algún momento, no. Pero sí que lo aprenda. Por algo se lo estoy mostrando. Mire. Ponga harta atención. Porque esto le va a resumir bastante, aunque no lo crea, esto le va a resumir bastante lo que vamos a empezar a trabajar más adelante. Aquí tengo la célula madre hematopoyética multipotencial. O sea, esta es la célula que estaba dentro de los huesos, de la médula ósea de los huesos, ¿cierto? Ya. Primera gran cosa, antes de partir con este esquema. Los leucocitos, que eran las células, ¿cierto?, de la sangre que eran parte del sistema inmunológico, se dividen en dos familias. O sea, existen como dos familias de leucocitos. Los leucocitos de la línea linfoide y los leucocitos de la línea mieloide. Entonces existen dos tipos de linfocitos. Linfocitos de la línea linfoide y linfocitos de la línea mieloide. Hay dos, ¿ya? Dos grandes subgrupos de leucocitos. ¿Ya? Vamos entonces. Esta célula hematopoyética, ¿cierto?, formó evidentemente a los leucocitos. Y los leucocitos, fíjate que siguen dos líneas. La línea linfoide o la línea mieloide. Vamos a partir por la primera, que es más chiquitita, la línea linfoide. La línea linfoide lo que va a dar origen es a los linfocitos. ¿Sí? Y ahora sí, ya este nombre, los linfocitos, esas ya son células en particular del sistema inmunológico, ya con un nombre y un apellido más concreto. Ya no está hablando en general, sino que ahora ya es más particular, ¿cierto? Entonces, la línea linfoide lo que va a dar origen, o a quién va a dar origen, es a los linfocitos. ¿Y quiénes son los linfocitos? Los linfocitos son varios. Aquí yo te muestro tres, hay más, pero eso lo vamos a ir viendo con más detalle más adelante. ¿Y quiénes son los linfocitos? Los linfocitos B, los linfocitos T y todos sus tipos, porque los T tienen más tipos, y también
los linfocitos que se llaman natural killer. ¿Sí? Tenemos tres grandes tipos de linfocitos, que son los linfocitos B, los linfocitos T y las células, ¿cierto? Natural killer, o también les llaman las NK, ¿sí? Células natural killer o NK. Ya. Eso por un lado. Tenemos los linfocitos por un área. Entonces, esa es la línea linfoide. Entonces, estamos listos, ¿cierto? Con la línea linfoide. Ahí. Ahora, si nos vamos por este otro lado, formamos lo que se llama la línea mieloide. ¿Quiénes forman parte de la línea mieloide? Y aquí mucho ojo. La línea mieloide da origen a leucocitos, o sea, a células del sistema inmune, y también a los otros tipos de células de la sangre. Fíjate, la línea mieloide da origen, por ejemplo, a los eritrocitos, que eran los glóbulos rojos, y también da origen a los trombocitos. ¿Cómo se llamaba esta célula grande que se destruye y forma a los trombocitos? Se llama así, megacariocito. ¿Sí? Entonces, la línea mieloide da origen a los eritrocitos, da origen a los megacariocitos, que son los que se destruyen, ¿cierto? Y forman finalmente los trombocitos, que son las plaquetas, y también da origen a algunos tipos de leucocitos. ¿Qué tipos de leucocitos forma? Forma los mastocitos, forma los basófilos, forma los eosinófilos, forma los neutrófilos, los monocitos, y estos a su vez se dividen o se diferencian en dos tipos más, que son las células dendríticas y los macrófagos. Entonces, vuelvo a reiterar para que les quede claro, la línea mieloide da origen a los eritrocitos, a los megacariocitos, que son los que se destruyen, ¿cierto? Y forman los trombocitos, y también da origen a algunos tipos de leucocitos. ¿Qué tipos de leucocitos? Los mastocitos, los basófilos, los eosinófilos, los neutrófilos, los monocitos. Y estos a su vez se diferencian después en células dendríticas y en macrófagos. Hasta ahí, ¿alguna duda? Yo sé que esto es complejo, así que hasta ahí, ¿alguna duda? Necesito que repita toda esa parte de nuevo de la célula mieloide, por favor. ¿No? Sí, nada. Ya. A ver, la línea mieloide, ¿sí? Va a dar origen a los eritrocitos, que eran los glóbulos rojos, ¿cierto? Los megacariocitos, que son las que se destruyen, ¿cierto? Y forman finalmente los trombocitos, que eran las plaquetas. Y también da origen a algunos tipos de leucocitos, como por ejemplo estos, los mastocitos, los basófilos, los eosinófilos, los neutrófilos, los monocitos, y que estos a su vez, y ya vamos a ver por qué, se dividen o se diferencian, mejor dicho, en los macrófagos y en las células dendríticas. ¿Sí? Entonces existen todos esos tipos de leucocitos que son parte de la línea mieloide. Entonces, si uno les pregunta en una futura evaluación cuáles son leucocitos de la línea mieloide, la respuesta es los basófilos, los eosinófilos, los neutrófilos, los monocitos, los mastocitos, las células dendríticas y los macrófagos. ¿Sí? Ya. Hasta ahí. Dudas, consultas, preguntas. Pregunta ahora o calle para siempre. Pregunte si tiene En alguna duda. general, la parte de los basófilos, eosinófilos y esas leceras, en general podríamos decir que simplemente es el mieloblasto. Sí, es que en realidad esta célula no la nombré en realidad porque no me interesa. Entonces, no, es que en realidad no me interesa. Eh, es más que nada para no complicar. Eh, claro, en realidad esta es la que les da origen, pero no importa. A mí en este momento lo que me interesa es que usted sepa lo que está
¿cuánto se llama? Encerrado en estos cuadros de color. Que son, como les decía yo, los mastocitos, los basófilos, los eosinófilos, los neutrófilos, los monocitos, que pueden clasificar en dos, que son las dendríticas cells y los macrófagos. Entonces, si es necesario a memorizárselos bien. Ah, por supuesto, si se lo estoy enseñando es por eso. Sí. Ya, ponga harta atención. Mire, fíjese, y en realidad no hay que ser un biólogo para darse cuenta de esto. ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común las células que están encerradas en un cuadro, en un rectángulo rojo? ¿Qué tienen en común? Mírenlas. ¿Qué tienen en común? Y me responden, por favor. ¿Qué tienen en común? En Que su, tienen como en más su dibujo. células dentro, ¿o no? ¿Qué tienen como qué? Más células dentro. Más células dentro. Que tienen como puntos, Como ¿cierto? la Tienen pequeña puntitos. masa. Ya, que tienen puntitos, ¿cierto? Ya. Que tengan puntitos en realidad no es azaroso. ¿Por qué? Porque estos puntitos, desde ahora en adelante ya no los vamos a llamar puntitos, los vamos a llamar gránulos. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, hay células que tienen gránulos, que son las que están en rojo, y hay células que no tienen gránulos, que son las que están en azul. Y usted dirá, ay, pero si ese tiene. Sí, pero esas no son gránulos, son otra cosa. Entonces, hay células que tienen gránulos, que son las que están, ¿cierto?, encerradas en rojo, y células que están encerradas en azul, que dice que no tienen gránulos. Entonces, ponga mucha atención en esto, la línea mieloide, yo la puedo dividir en dos. En las células que tienen gránulos, que se llaman granulocitos, y en las células que no tienen gránulos, que se llaman agranulocitos. ¿Queda claro? Yo a la línea mieloide la puedo dividir en dos. En las que tienen gránulos, que se llaman granulocitos, y en las que no tienen gránulos, que se llaman agranulocitos. Entonces, ¿quiénes son granulocitos? Los basófilos, los eosinófilos, los neutrófilos y los mastocitos. Ellos son granulocitos. ¿Y quiénes son agranulocitos? Los monocitos, los macrófagos y las células dendríticas. Entonces, en rojo están encerrados todas las que son granulocitas o células granulocíticas, y en, ¿cuánto se llama? En azul están encerradas todas las que son, ¿cuánto se llama? Células agranulocíticas. Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿No? Me cayó el lápiz. Por eso. Ya. Ponga harta atención en esto. No es con el afán de complicar ni nada por el estilo, ¿eh? De verdad que no. Pero es que lo tienen que saber. Fíjense que el núcleo, esto que estoy mostrando aquí con el lápiz, esto es el núcleo de la célula. ¿Sí? Fíjese, bueno, este no se nota mucho, pero al menos en esto, y en realidad es que el dibujo no se nota mucho, pero en realidad también es así como estos, tiene un núcleo no como una célula normal. Se fija que las células tienen el núcleo así redondo, normal. Pero estas tienen como estas estructuras, estas como vueltas, ¿cierto?, del núcleo. Bueno, los granulocitos también se les llama, tiene otro nombre, se les llama células polimorfonucleadas. Poli, muchos, morfo, de forma, nucleadas, o sea, células que tienen núcleos de muchas formas.
¿sí? Esas son las polimorfonucleadas, ¿sí? Entonces, los granulocitos, o también llamadas células polimorfonucleadas, ¿sí? Y los agranulocitos, que son estos en azul, que si se fijan tienen un puro núcleo, no como estos, se les llama células mononucleadas, o sea que tienen un núcleo, ¿sí? Entonces ahí están las diferencias y los dos nombres que tienen, granulocitos o células polimorfonucleadas y agranulocitos o células mononucleadas, ¿sí? Ya, pregunta, duda, consulta, algo que les quede en el aire, que no hayan entendido, hable ahora o calle para siempre. No muera, gracias. ¿Puede repetir el de el agranulocitos, Agranulocitos, por ¿quiénes favor? son? Sí. O Los, sea, la del mono no sé cuántito. el monocito. Sí. Los agranulocitos son los monocitos, las células dendríticas y los macrófagos, ¿sí? Los monocitos, las células dendríticas y los macrófagos. Y recordar el otro nombre que tienen, que es agranulocitos o células, células mononucleadas, y granulocitos o células polimorfonucleadas. No se olviden de esos nombres, ¿sí? Que son los otros dos que tienen. Y que evidentemente si se los enseño es porque se los puedo preguntar por los dos nombres. Así que para que los tengan presentes, ¿cierto? Dentro de lo que sigue más adelante. ¿Ya? Ya. A ver. Entonces, hasta ahí. ¿Alguna duda más que se tenga frente a lo que estamos conversando? ¿O no? ¿No? Ya. Entonces, bueno, esto es básicamente lo mismo que estábamos viendo. Si se fijan, ahí está el nombre escrito de las polimorfonucleares o granulocitos, ¿cierto? Y las mononucleares o agranulocitos. Hay algunos textos que también incluyen a los linfocitos como agranulocitos, pero en realidad eso no me interesa. No vamos a entrar tanto en detalle de esas cosas. ¿Mm? Pero sí me interesa que sepan que los granulocitos también tienen como nombre las polimorfonucleares y los agranulocitos, ¿cierto? Las mononucleares. Y a modo general, ¿cierto? Que era lo que les mostraba en este esquema de acá, ¿quiénes son? ¿Ya? Ya. Bueno, si ustedes se fijan y en realidad se dan cuenta de lo que estamos viendo ahora, yo no he dicho nada, o sea, yo he nombrado, ¿cierto? Cosas, pero no he ahondado en ninguna función ni nada por el estilo, porque estamos viendo generalidades. Al menos eso era el objetivo de esta clase, ¿cierto? De empezar a ver recién, así como someramente, lo que es el sistema inmunológico. Y ustedes podrían decir, ay, pero si es tanto y la cuestión. Bueno, es así, ¿sí? Lamentablemente, ¿cierto? El sistema inmunológico, como les decía yo al principio, tiene esto, que es harto y es complejo, ¿sí? Por lo tanto, la invitación evidentemente es a que tomen en serio, ¿cierto? Esta instancia, ¿cierto? Y estudien, ¿cierto? Para que no les vaya mal. Ya sea porque a lo mejor no vamos a tener pruebas ni nada por el estilo ahora, pero sí es importante que ustedes aprendan a tener un hábito al menos de estudio, eh, por lo menos con este ramo. Primero, porque cuando volvamos a la normalidad, no sé si se han dado cuenta, pero la cantidad de horas que tiene este ramo es increíble, tiene 6, ¿sí? Y eso es bastante. Por lo tanto, usted verá que se le va a acumular mucha cantidad de materia. Entonces es importante, ¿cierto? Distribuirla, tratar de estudiarla y para que el día de mañana, cuando yo le diga ya, mañana hay prueba, no tenga 25.000 hojas que estudiar, ¿cierto? Y porque nadie lo puede hacer, ¿sí? Entonces,
y porque tampoco es su único ramo. Entonces, por eso es importante, ¿cierto?, el hecho de ir repasando, tal vez, pescar el cuaderno de repente y echarle una leída, para que no se te... Para que, más que nada, para que tengas los contenidos frescos, ¿no? Y no se te olvide. Ya, vamos a ir terminando el día de hoy, porque en realidad la clase mía partía a las 3 y vamos a hacer el horario normal, vale decir, no vamos a hacer las 6 horas ni nada por el estilo, olvídenlo. Vamos a hacer 1 hora y media de clase, que es el bloque normal de una clase en el colegio, y me quedan 22 minutos. Tanto vamos a ir ya cerrando nuestra clase, ¿cierto?, para poder seguir la próxima semana. Bueno, fíjense que aquí sale una cantidad de información muy grande en la cual, en realidad, si usted me pregunta a mí, lo vamos a ver y me voy a detener a leerle lo que dice aquí, la respuesta es no. ¿Sí? Porque eso usted va a poder hacer haciéndole doble clic a este PowerPoint y mirarlo cuando usted pueda en su casa, con la tranquilidad de su casa, en la intimidad de su hogar, y usted lo entenderá, ¿cierto? Y lo leerá y buscará, ¿cierto?, las cosas más esenciales de aquí. ¿Cierto? No vamos a perder tiempo en eso. Pero sí vamos a explicar, o voy a explicar, en realidad, y con esto voy a terminar el día de hoy, sí voy a explicar las células de la línea linfoide. Y usted se preguntará, ¿y por qué no explica todo? Por una razón súper sencilla. Porque las células de la línea mieloide, que son estas, ¿cierto? Estas que están acá, la función está ahí, es llegar y leer. Entonces, no, en realidad no tiene más sentido, ¿cierto?, ponerme a leer con ustedes, que eso lo pueden hacer ustedes. Pero estos, la línea linfoide, aparte de que está en inglés, y aparte de que salen poca información, son más complejas. Entonces, por eso prefiero enseñarle lo más complejo y dejarle a usted lo más sencillo. ¿Sí? Ya. Vamos viendo las células de la línea linfoide. Las células de la línea linfoide, nosotros teníamos a los linfocitos B, ¿sí?, los linfocitos B, como primera célula. Estos otros que se llaman linfocitos T helper, o también llamados linfocitos T CD4, ¿sí?, linfocitos T helper, o también llamados linfocitos T CD4. Acá tenemos los linfocitos T citotóxicos, o también llamados linfocitos TCD8. Acá. Los linfocitos T reguladores y los natural killer. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos tipos de linfocitos tenemos? Tenemos 5, ¿cierto? Linfocitos B, linfocitos T helper o CD4, linfocitos T citotóxicos o CD8, linfocitos T reguladores y las NK. ¿Sí? Son los tipos de linfocitos que nosotros encontramos dentro de nuestro cuerpo. ¿Sí? Ya. Vamos a ir definiendo rápidamente, porque no vamos a entrar en detalles ahora, pero vamos a ir definiendo rapidito qué hace cada uno. ¿Ya? Ya. Vamos a partir por el primero. Los linfocitos B, estos, lo que hacen es generar, y esto es la función principal, la que a usted se le tiene que quedar grabada en la cabeza, ¿sí? No vamos a entrar en el detalle de cómo lo hacen, porque eso lo vamos a ver después. Ahora lo que a mí me interesa es que ustedes aprendan el detalle, o sea, el general, el que se le tiene que grabar en la cabeza. Los linfocitos B, desde ahora en adelante, lo que van a formar, o la función principal que estos cumplen, es la generación de anticuerpos. ¿Sí? Eso es lo que hacen. Generan estas proteínas, que los anticuerpos eso sí, son proteínas, ¿sí?, que la función general que cumplen estas proteínas que se llaman anticuerpos, ¿sí?, es marcar a los antígenos. ¿Sí? Vamos a poner acá, la función principal es la función de marcar a los antígenos.
¿Sí? Vuelvo a reiterar entonces, los linfocitos B, la función que cumplen es generar anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Son proteínas. ¿Cuál es la función de estas proteínas llamadas anticuerpos? Marcar a los antígenos. ¿Cómo lo hacen? ¿Para qué lo hacen? Y todas esas preguntas las iremos a ver después. Esto ahora solamente me interesa la generalidad. ¿Sí? Entonces, ustedes de ahora en adelante se van a ir a acostar el día de hoy, a dormir, y cuando se acuerden, ¿cierto? Y sueñe en una horrible pesadilla lo que está viendo hoy día, se le va a acordar que los linfocitos B generan anticuerpos. Punto. Nada. Ya. Vamos al número 2, donde usted tiene los linfocitos T helper. ¿Sí? Los linfocitos T helper, o también llamados linfocitos T CD4. ¿Qué es lo que hacen los linfocitos T helper o CD4? Lo que hacen los linfocitos T helper o CD4 es que liberan estas proteínas que se llaman citoquinas, ¿ya? Liberan estas proteínas que se llaman citoquinas, que la función principal que cumplen estas citoquinas que liberan los linfocitos TCD4 es activar al resto de linfocitos. ¿Ya? Los linfocitos TCD4 cumplen una función de activación del sistema inmune. ¿Sí? Esa es la función principal que cumplen los linfocitos TCD4, una activación del sistema inmunológico. Ahora, ¿cómo lo hacen? ¿Qué son las citoquinas? ¿Dónde actúan? Eso otro día. ¿Ya? Vamos al número 3, los linfocitos TCD8, o también llamados linfocitos T citotóxicos. ¿Qué es lo que hacen los linfocitos TCD8? Los linfocitos TCD8 lo que hacen es killing on the infected cells, vale decir, matar células infectadas. Eso es lo que hacen. Ven una célula que está infectada y estos linfocitos lo que hacen es destruirla. Punto. Ven una célula que está infectada y lo que hacen es destruir esa célula. Así de sencillo. Suena fácil, así como que en realidad no lo es, pero ahora, como les decía, ¿cierto? Generalidad. Vamos a los de abajo, a los número 4, que tenemos los linfocitos T reguladores. ¿Sí? A los linfocitos T reguladores. Fíjense la función que cumplen. La función que cumplen los linfocitos T reguladores es la de supresión de los otros linfocitos T. Entonces, pero ¿cómo? ¿Cómo suprimen a los linfocitos T? Y no que los linfocitos T funcionan en activar el sistema inmunológico, en matárselos, infectados. Entonces, ¿cómo lo van a suprimir? Ya. ¿Cuándo funcionan los linfocitos T reguladores? Los linfocitos T reguladores funcionan cuando la respuesta inmunológica ya se ha terminado. Cuando ya el sistema inmunológico destruyó, mató a todos los antígenos, y ya no hay con más quien pelear, porque ya se acabó, ya mató todo el mundo, los linfocitos T reguladores le dicen, conversan con los otros linfocitos T y le dicen, ya, suficiente, pasó la guerra, no más, hasta una próxima oportunidad. Eso es lo que hacen. Suprimen la función de los otros linfocitos T. Y por último, número 5, ¿cierto? Los NK, las Natural Killer, que en español, ¿cierto? Es asesinas naturales, y por Dios que está muy bien puesto ese nombre, y ya van a darse cuenta por qué, es que fíjense que cumplen la misma función que los linfocitos TCD8. Matan células infectadas. Entonces te preguntarán, entonces, si tienen la misma función, entonces son iguales. No, no son iguales, porque alguna diferencia tiene que haber entre un NK y un CD8. Pero esa diferencia será parte de otra clase. Por lo tanto, por ahora lo que a mí me interesa es que usted sepa que estos son los linfocitos y lo que acabamos de conversar son las funciones generales que usted se tiene que saber el próximo martes. ¿Sí? Porque el próximo martes cuando conversemos, vamos a empezar a conversar, ¿cierto? Ya esto ya fue, pues ya se lo enseñé. Entonces, ahora, dentro de su cabecita, ¿cierto? Tiene que estar esos contenidos ahí fresquitos, ¿cierto? Y no se le vayan a olvidar.
¿Ya? Dudas, consultas, preguntas. Damos el tiempo para hacerlo. El regulatory linfocito T, ¿a qué célula suprime? ¿A cuál de todas? A los otros linfocitos T. O sea, a los B y a los... A todos los anteriores. Correcto. A los B, a los TCD4, a los TCD8 y también a los natural killer.